El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Hay un versículo maravilloso en la palabra de Dios que nos recuerda a todos los que laboramos en la obra de Dios, a los que ministramos en la iglesia del Señor, a los que servimos, que debería ser una meta, amados, de suma importancia para cada uno de nosotros. Ese versículo hace muchísimos años habló a mi vida y verdad que lo tomé muy en serio. Y lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. En nuestra versión Reina Valera dice: no he rehuido. Y esta fue la despedida del apóstol Pablo de los hermanos en Mileto. Y debería ser, amados pastores, maestros de las congregaciones de la iglesia del Señor, entender que nuestro deber es anunciar todo el consejo de Dios. Así que todos son bienvenidos al tema de hoy que he llamado el arrebatamiento, parte 1. Como ya les dije, hermanos, vamos a hablar del arrebatamiento muy a fondo para que podamos entenderlo. Y tuvimos la oportunidad en la prédica anterior de ver que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones bíblicas. O sea, 7 tratos de Dios con el hombre para completar su plan eterno. Aprendimos que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia, en la cual Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y diole una ley en el huerto del Edén por primera vez, que usted y yo sabemos que era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese periodo, como vimos, concluyó con un juicio que fue la expulsión de Adán y Eva del huerto. La segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, de Adán hasta Noé, cuando la maldad de los hombres llegó a su máxima expresión, y esa dispensación terminó con el juicio del diluvio universal. Posteriormente vino la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, donde los hombres quisieron ser más grandes que Dios y levantaron una torre que llegara hasta el cielo para hacerlo notar entre los pueblos. Pero Dios vino, destruyó esa torre, confundió sus lenguas y los esparció sobre toda la faz de la tierra como parte del juicio de esa dispensación. Entonces vino la dispensación patriarcal con Abraham, Isaac, Jacob, donde Dios llama a este hombre de Ur de los Caldeos y establece ahora un pacto con él, con el cual Dios se propuso hacer un pueblo para su gloria y su honra, que se llamó la nación de Israel, que desciende de los lomos de Abraham, que se extendió a través de Isaac y luego de Jacob, y terminó con el juicio de este pueblo siendo esclavizado en Egipto. Esa esclavitud termina con el éxodo, que el Señor saca a este pueblo para establecer ahora su quinto pacto,
su quinta dispensación con el hombre. Y fue en el monte de Sinaí donde vino la ley de Moisés. Esa ley de Moisés que termina esa dispensación con el juicio de la cruz, con la muerte de Cristo, para dar lugar a la sexta dispensación, que es la que tú y yo estamos viviendo hoy, y es la dispensación de la gracia, de la iglesia, o también llamada la dispensación del Espíritu Santo. Finalmente, cuando esta dispensación termine, que vimos que termina con dos juicios, uno para la iglesia y otro para las naciones, el de la iglesia con el arrebatamiento, el de las naciones con el juicio de Cristo en su retorno en gloria al final de los 7 años de la tribulación, para dar lugar entonces a la nueva dispensación y final, que es la milenial, que también termina con un juicio, como pudimos ver en el tema anterior. De tal manera, mis amados, que hoy tú y yo vemos también en la palabra de Dios que el apóstol Pablo, en esta dispensación de la gracia, nos habla de que existen 3 pueblos sobre la tierra, 3 clases de pueblos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice la palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora aparecen entonces ya no 2 pueblos como en el antiguo pacto, que eran las naciones e Israel, sino que ahora aparecen los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Este texto establece entonces una diferencia entre judíos, gentiles y la iglesia del Dios viviente, para que tú y yo en este estudio que comenzamos tengamos muy claro este asunto. Teniendo en cuenta entonces esto, vamos a abordar y a contestarnos una pregunta que considero de mucha importancia. Una pregunta que ha dividido, por supuesto, a muchos sectores de la iglesia. Hoy existen varias corrientes, de las cuales no voy a hablar ahora, acerca de ¿existe realmente el arrebatamiento o un rapto para la iglesia de Jesucristo? Y vamos a dedicar los próximos temas a mirar paso a paso bíblicamente la respuesta a esta pregunta tan importante. Así que lo primero que tú y yo vamos a tener en cuenta para comprender toda esta verdad no son solo las 7 dispensaciones bíblicas que ya vimos, que son los tratos de Dios con el hombre, sino que tú y yo hoy tenemos el privilegio de ser parte de la dispensación de la gracia. Y lo primero que tenemos entonces que tener en cuenta es que existe una promesa bíblica real de que Cristo regresa por segunda vez a la tierra. Jesús enseñó que Él regresaría por segunda vez a la tierra. Y cuidadosamente advirtió en su época a sus discípulos, y hoy también nos advierte a nosotros acerca de la necesidad que tenemos de estar preparados para ese instante, para ese momento. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura al respecto. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del cual hemos hablado ya con anterioridad, el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por supuesto, estos textos, amados, nos hablan de la venida del Señor de una manera inesperada para muchos, de una manera secreta, de una manera en la cual tú y yo lo único que podemos hacer es estar preparados a cada instante, velando, dice, es decir, estando atentos y despiertos, porque en cualquier momento su venida se produce. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, Marcos 13, versículo 35 al 37, también nos dice la Escritura: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Verso 37 dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hay más. Lucas capítulo 12, versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que, amados, con lo que hemos leído estamos seguros de que el Señor viene por segunda vez a la tierra y que en ese tiempo los discípulos entendieron que la era final de esta época de la gracia terminará con su segunda venida. En Mateo 24:3 recordamos todos que los discípulos vienen al Señor y hacen una pregunta. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, es decir, el tiempo del fin, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y la garantía, amados, de su venida fue y es una de las verdades que consoló a sus seguidores antes de que Cristo muriera en la cruz. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y note muy bien el versículo 3 que dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Además de todo esto, amados, en el momento de la ascensión de Cristo, en el libro de los Hechos, encontramos algo maravilloso. Y es que dos ángeles vinieron al grupo de los discípulos que estaban allí reunidos para repetirles una vez más la promesa de que el Señor regresaría. Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo cual significa claramente, amados, que la segunda venida de Cristo es literal, es física y va a ser
visible. Obviamente, también en las epístolas del Nuevo Testamento se hace referencia a su segunda venida. A través de diferentes pasajes en la Escritura que tratan de este tema y que nos dan la idea, amados, que es muy importante entenderlo, de su inminencia. Es decir, en cualquier momento Él viene por su iglesia y viene por segunda vez a la tierra. Entonces, todas las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo enfatizan que su venida acontecerá repentinamente y sin previo aviso. De ahí la necesidad de estar vigilantes. Y que los creyentes entonces también debemos de estar conscientes que debemos estar preparados para ese evento continuamente. Como lo dije en un tema anterior, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Pendientes porque el Señor puede venir hoy mismo. Filipenses capítulo 4. Vamos a mirar algunos textos entonces. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Y dice la pluma del apóstol: el Señor está cerca. En la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 37, dice la hermosa palabra de Dios: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y advierte el verso 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que, amados, este asunto del retorno de Cristo no es un asunto de especulación, ni un asunto de yo creo o no creo, no, es un asunto de fe. Es un dogma escritural de fe indispensable para todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo. En Santiago, capítulo 5, el versículo 8 y 9 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y Apocalipsis 22:10, al final de la escritura, también dice: y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Con esto que quiero compartirles, amados, de que los creyentes en los primeros días de la iglesia vivieron entonces en un estado de expectativa, de expectación, como obviamente debemos vivir nosotros hoy en día, ya casi después de 2000 años. En Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 7, dice la palabra: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue escrito a los corintios en la época del apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aún el apóstol Pablo también usa en una de sus expresiones la forma de nosotros, en 1 Corintios 15:51. Todo esto es muy importante que lo tengamos claro. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo hace inclusión de su persona en este texto. Lo mismo que en 1 de Tesalonicenses 4:17. 1 de Tesalonicenses 4:17, donde la palabra de Dios dice y nos muestra que Pablo mismo tenía la esperanza de estar vivo para el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como hemos visto en estos pasajes, amada iglesia, tú y yo entonces, hoy, al final del año 2000, al final de la dispensación de la gracia, debemos tener esta gloriosa esperanza. Los teólogos lo llaman la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada de la iglesia. Y esa esperanza bienaventurada se define como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Porque Él no solamente viene en juicio sobre las naciones de la tierra, sino que también viene para arrebatar primero su iglesia, llevarla en el periodo de los 7 años de la tribulación en el cielo al tribunal de Cristo, efectuar las obras del Cordero como estaremos mirando, y regresar con su amada esposa para reinar con Él por 1000 años sobre la tierra. Así que entonces, amado, vamos a estar mirando varios aspectos de lo que tú y yo debemos de hacer y de creer. Pues todo esto es por la fe en Cristo. Y lo primero que tenemos que entender es que, como ya vimos al comienzo, existen 3 clases de pueblos sobre la tierra, que son Israel, los gentiles y la iglesia del Señor Jesucristo. Y vale la pena comenzar esta disertación haciéndonos una pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Y qué está haciendo Dios en el mundo hoy? Y podemos responder de la siguiente manera. La palabra griega para iglesia es, como ustedes ven en la parte inferior, eclesía, que quiere decir llamar fuera o sacar una asamblea o un grupo de personas de en medio de una multitud. Originalmente esta palabra fue usada para convocar una asamblea general como el consejo de un pueblo. Pero en cuanto a su uso, en conexión con la iglesia, significa los llamados fuera. Lo que quiere decir que entonces la iglesia del Señor, que es uno de los 3 pueblos que hoy existen sobre la tierra, fuimos sacados fuera de entre una multitud de incrédulos, y así todos los creyentes de esta edad, en una iglesia compuesta de gentiles y judíos, fuimos sacados del mundo con el propósito de formar el cuerpo universal de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14.
Notemos bien. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo, verso 15, en su carne las enemistades. Noten bien, hermano, porque es que nosotros a veces parece que no supiéramos leer. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Efesios 3:6 continúa diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en Efesios 4:4 dice la palabra, un cuerpo y un espíritu, y está con mayúscula, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es así, amados, entonces, como la iglesia se conoce como el cuerpo universal de Cristo, compuesto de judíos creyentes y de gentiles creyentes, en un nuevo hombre que es Cristo, en una nueva dimensión espiritual, en un nuevo trato y en una nueva dispensación de Dios con la humanidad, que sabemos que se llama la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia o la dispensación del Espíritu Santo. En Efesios 5, versículos 31 y 32, también dice la escritura, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Así que además de todo, no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que somos la desposada de Cristo. La esposa, entre comillas, de Cristo, que en breve, en su arrebatamiento glorioso, irá a las bodas del Cordero para regresar con Él al final de la tribulación a establecer el gobierno milenial de Cristo sobre la tierra. De eso hablaremos más adelante. Pero hay una pregunta que nos vamos a contestar. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Y la respuesta está en Hechos, capítulo 15, versículo 14 al 17, que yo le invito para que leamos. Dice la palabra del Señor. Hechos 15, 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Este pasaje bíblico es muy importante, porque notemos que Dios visita a los gentiles, es decir, a las naciones de la tierra, y de esas naciones saca un pueblo para su nombre. Esta es la iglesia,
el cuerpo y la novia de Cristo, futura esposa del Cordero. Pero cuando este evento se complete, cuando la última alma haya sido añadida a ese cuerpo universal de Cristo y sea salva, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra de Dios cosas muy importantes. Leímos, después de esto, dice, volverá y edificará de nuevo el tabernáculo de David, que tú y yo sabemos que es algo que está íntimamente entonces relacionado con el pueblo de Israel. Cristo vuelve para establecer de nuevo el orden con Israel, para tratar de nuevo con Israel, que hoy, en este momento, no está tratando con ese pueblo. Ese pueblo fue endurecido en parte, y obviamente hay muchos llamados por Dios de la nación de Israel que han creído en Cristo. Pero Él dice que pondrá en orden su trono como la rama de la justicia de David. Según, y te invito a que leas Jeremías 23 del versículo 3 al 6. Todo esto sucederá después de que haya sido completada la iglesia. En el próximo tema, amados, los invito para que veamos lo que la segunda venida de Cristo significa. Y veremos lo que significa para nosotros la iglesia y lo que significa para la nación de Israel. Y por supuesto lo que debería significar para las naciones gentiles de la tierra que no han entregado su vida a Cristo jamás. Y veremos que para la iglesia es una cosa, para Israel es otra, y para los gentiles obviamente es otra. Con la ayuda del Señor así lo haremos, si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias por habernos permitido tener esta pequeña charla al respecto. Yo sé que no es fácil de explicar, que hay muchas cosas que necesitamos entender. Pero te damos gracias a ti, Espíritu Santo, porque tú quieres revelarnos una verdad y hacerlo de manera clara, de manera escritural, apoyados completamente en la palabra, no en deducciones o pensamientos o doctrinas de hombres o de denominaciones, sino en lo que la palabra de Dios dice, y tu Espíritu Santo se encarga de revelarnos y enseñarnos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta es la primera parte del arrebatamiento de la iglesia. Continuaremos con la ayuda del Señor, si Dios en verdad lo permite, en nuestro próximo tema. Muchas bendiciones para todos. Suscríbete al canal, dale like al mensaje si ha traído bendición a tu vida, porque de ese like que tú das, YouTube se ocupa de hacer que el video sea visto por muchas otras personas. Y activa la campanita para que cada día estés pendiente de lo que estamos subiendo, para la gloria de nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias por haberme escuchado. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.